Ustedes saben que yo en Europa soy hincha del Barça. A ver, hincha, lo que se dice ser hincha, ir al estadio, no he tenido la oportunidad. Mateo, Pero la niña en su ventana es su hermana. no hay ningún año en mi ventana desubicados. Pero es Maldito verdad que MC no me carga con los mods. me gusta bastante el Barça desde que soy pequeño. Y es verdad que yo siempre había escuchado que había un presidente que salvó al Barça por allá en el 2003 de no desaparecer, pero sí lo sacó de una quiebra económica absurda, que fue el que trajo a Ronaldinho, y Ronaldinho trajo la alegría al Barça, los títulos, Guardiola, Messi, Sextete, el mejor equipo de la historia. Y es verdad que no lo viví, que aparte de eso que me lo contaron, también lo viví, porque hace 4 años mi presidente, Joan Laporta, mentiras, hace 5, sí, no, pero 4, Opinión de Negreira. Joan Laporta volvió al Fútbol Club Barcelona y otra vez, en parte, ¿Qué salvó porque carajos? ¿No vieron esa sombra blanca que pasó por LS está en el ventana? proceso de salvar al Fútbol Club Barcelona otra vez de lo que vendría siendo otra quiebra. Que en este video vamos a ver cómo Joan Laporta resucitó al Barcelona 2 veces. Ahora, muchachos, alguien preguntó, opinión de Negreira. Como en cualquier caso donde hay una afirmación de ya sea de culpabilidad o inocencia, hay que remitirse a lo que vendría siendo el principio del derecho más básico de todos, que es nadie es culpable hasta que se demuestre. El Barça es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y a día de hoy, lo único que se ha presentado raro en el caso son los pagos del Barça a Negreira. No ha habido un documento donde se explícitamente se diga que fueron ayudados. No hay pruebas, no hay llamadas, como lo que pasó en el caso de la Juve en el 2004, si no estoy mal, que descendió por corrupción, donde hicieron interceptadas llamadas. Pero bueno, volviendo a eso, vamos a ver el video, muchachos. En el fútbol hay quienes nacen para brillar bajo los reflectores y otros que se forjan en la adversidad. En marzo de Mi 2021, el presidente. Fútbol Club Barcelona, el coloso que alguna vez dominó Europa, estaba al borde del abismo. Sus Dolor. finanzas eran un desastre. Más de 1.300 millones de dólares en 1.300 millones, marica. deudas. Los salarios asfixiaban al club. La UEFA vigilaba de cerca. La liga apretaba el cinturón. Uy, marica, yo odio con mi vida a Tebas, de verdad. Tebas se ha encargado de que la Liga Española se convierta en una liguita más. Cuando antes todo el mundo quería ir a la Liga Española y se decía que la Liga Española era mejor que la Premier, bueno, este señor es el que se ha encargado de que la Premier fiche por temporada 800 millones por cada equipo, y que el Barça pueda fichar un jugador por 20 millones, que el Sevilla tenga que vender sus figuras, que el Betis no pueda fichar y bueno, que solamente el Real pueda fichar. Y el hombre que había sido el alma del equipo, el mejor jugador de su historia, estaba a punto de marcharse. El Camp Nou, Dolor. en un templo de pasión, estaba mudo. Los aficionados desencantados, la directiva un caos de culpas y sillas vacías. Esto no era un club, era un naufragio, un eco de glorias pasadas. Fue por culpa Y de él que se entonces fue Messi. él regresó, no con la capa de un héroe, sino con la determinación de quien conoce el fuego y no le teme. Joan Laporta volvió al sillón presidencial del Barcelona, más curtido, más astuto, con la claridad de quien ya ha Y más gordo, ¿no? También hay que decirlo. enfrentado tormentas. No traía promesas vacías ni cheques en blanco, traía una certeza. Lo había hecho antes. En 2003 había tomado un club perdido y lo convirtió en un faro del fútbol mundial. Ahora, en 2021, el desafío era aún mayor. Bartomeu Pero versus Laporta Acer, el no es presidente del Barcelona. Bartomeu es la mayor basura que ha existido en el Barça. Uy, no. de los que huyen. Entró al incendio con una visión, un plan y una convicción inquebrantable. El Barcelona no iba a morir bajo su mando.
Esta es la historia de cómo Joan Laporta resucitó al Fútbol Club Barcelona. Dos No una, veces. sino dos veces. Un relato de audacia, sacrificios y decisiones que cambiaron el rumbo de un gigante. La mayor cerrada de Prepárate, Boca porque su esto RL. no es solo fútbol, es una épica de resistencia y renacimiento. Antes de enfrentarse al caos financiero de 2021, Laporta ya había demostrado su magia. En 2003 el Barcelona era un equipo sin rumbo. El Real Madrid reinaba en España. Ronaldo, Bartomeu Raúl, malparido, cuando te pille te enciendo a puño. Roberto En la Carlos, Europa le hago la Salgado. Champions. No, ¿ese es Diarra? No me acuerdo. Casillas, Hierro, no recuerdo los nombres de ellos. Figo y Zidane. Un equipito, al parecer. Un equipo suavecito. Acaparando títulos y portadas. Los culés llevaban 4 años sin un trofeo importante. La afición estaba cansada, la moral por los suelos. Laporta, un abogado de profesión, no era el candidato favorito. Mi No tenía presidente. el pedigrí de los grandes nombres, pero sí algo más poderoso, carisma y una visión. Prometió devolverle al club su grandeza y aunque su apuesta por fichar a David Beckham no se concretó, encendió una chispa en la ciudad. Como no ganamos Ganó las la Champions elecciones con los Galácticos. Lo que pasa es que, a ver, Jesús, los Galácticos evidentemente eran buenos jugadores, sí, pero hay dos problemas de ellos. Uno, los egos en el vestuario, que es lo que está pasando a día de hoy con Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Y lo segundo, que como también está pasando a día de hoy con Bellingham, Rodrigo, Vinicius, están más pendientes de las foticos, los documentales, las fiestas que de entrenarse y jugar al fútbol. Es lo que pasa. Es más, Florentino lo dijo. Él se fue la primera vez que se fue del Real Madrid por culpa de los Galácticos, porque él dio a entender de que los mimó tanto que lo echaron. Contra todo pronóstico. Desde el primer día, su energía transformó el ambiente. Contrató a Frank Rijkaard, un técnico con ideas frescas, y trajo a Ronaldinho, el brasileño cuya sonrisa y magia con el balón devolvieron la alegría al Camp Nou. No solo reconstruyó un equipo, forjó una identidad. El Barcelona dejó de ser un club para convertirse en un símbolo de creatividad y orgullo catalán. Pero para Yo, catalán de corazón. 2008, Bona nit, bona tarda, culé. el ciclo de Ronaldinho se apagaba. Rijkaard había dado lo mejor de sí y el equipo necesitaba un nuevo rumbo. Aquí es donde Laporta dio su golpe maestro. Mientras muchos esperaban un entrenador de renombre, él apostó por un desconocido, Pep Guardiola, un exjugador del club sin experiencia en la élite. Es increíble cómo a Vini le tiran mierda cuando les dio 2 Champions, jajaja. Acá hay que decirlo, muchachos. O sea, Catalán de corazón, Tierra Alta, Córdoba. yo quiero a Laporta, pero acá hay que decirlo que Laporta quería traer a Josep Mourinho. Y el que no quiso traer a Mourinho fue Johan Cruyff, porque si ustedes no lo saben, les pongo en contexto, Cruyff tenía un puesto en el Barça llamado presidente de honor. O sea que él también tenía poder y tenía, se podría decir que era el segundo al mando por muy debajito de Yo que tengo Laporta. memoria, el tren del Madrid y el Barcelona pasaba una vez. Facto. Entonces, por Siempre tal en el razón, marco de Vinicius. al fin y al cabo, quien decide apostar por Guardiola es Cruyff. Y la verdad es que Cruyff tuvo la razón, le salió excelente. Fue un riesgo, una locura para algunos, pero Laporta vio algo que otros no. Un hombre que entendía el alma del Barcelona. Guardiola no solo formó un equipo, creó una sinfonía. Con Xavi, Iniesta y un joven Lionel Messi como estandartes, Por Dios, qué jugadores, papi. Lo que era ver jugar a Xavi e Iniesta, espectacular. Formó el fútbol. En 4 años ganaron 3 ligas, 2 Champions, 2 mundiales de clubes y un total de 14 trofeos. Pero más allá de los 14 títulos, redefinieron el deporte. El tiki-taka no era solo un estilo, era una filosofía, una obra de arte implacable. Ese éxito no habría existido sin la audacia de Laporta. Yo sé que todos tenemos claro de que el Real Madrid es el equipo más grande de la historia. O sea, ahí no hay nada que se pueda objetar ahora. Así como es una obviedad decir que el Real Madrid es el club más grande de la historia, el Barcelona del 2009 es el mejor equipo de la historia. Lo que jugaban esos muchachos,
No, espectacular, ¿Cuándo será un el día en el que paseo. el Madrid gane el triplete diagonal cestete? No sé, Jesús, porque al Madrid se le complica mucho la Copa del Rey, como que no le ponen no respetan la competición, o sea, les da igual. La decisión de confiar en Guardiola fue más que valiente, fue visionaria. Cuando dejó la presidencia en 2010, el Barcelona estaba en la cima. Era admirado, temido, imitado. Pero la gloria es frágil y los cimientos que parecían sólidos comenzaron a resquebrajarse. Tras su salida, el club cambió de Cuando manos. tenga buena Primero cantera, Sandro supongo. Russell, luego Josep María Bartomeu. Al El hijo principio, de... No, el cáncer y el SIDA. Ahí todo están los parecía dos. ir bien. Llegaron Neymar y Suárez y el tridente MSN deslumbró al mundo. Los trofeos seguían llegando, pero bajo la superficie los problemas crecían. La directiva perdió el rumbo. Los fichajes se volvieron costosos y erráticos. La salida de Neymar en 2017 fue un Dolor. golpe y los millones de su traspaso se dilapidaron en jugadores que no dieron la talla. Dembélé costó 120, no, 105. Coutinho 120, Griezmann 120. Uy. El gasto en salarios se disparó, con el contrato de Messi como el mayor peso. Cuando la pandemia golpeó en 2020, el castillo de naipes colapsó. Sin ingresos, sin público, el Barcelona quedó expuesto. Una deuda de 1.300 millones, restricciones de la liga y un vestuario fracturado. Messi, el ídolo, pidió salir. Bartomeu se negó, pero el daño estaba hecho. Los escándalos se multiplicaron, documentos filtrados, una directiva en crisis. En octubre de 2020, Gracias, Bartomeu Barcelona, por dimitió bajo Coutinho. presión, dejando un club en ruinas. Y en medio de ese caos, Terrible hijo Joan de Laporta puta. observaba desde las sombras. Bartomeu. Había visto suficiente. El club que había elevado al cielo estaba en el suelo. Era hora de volver. El 7 de marzo de 2021, Laporta ganó las elecciones nuevamente. No prometió estrellas ni milagros, solo una cosa. Lo hice antes y lo haré de nuevo. El Barcelona ardía, pero él estaba listo para apagar las llamas. Esto es solo el comienzo de una historia épica. ¿Cómo logró Laporta salvar al Barcelona de su peor crisis? Quédate con nosotros, porque en la próxima parte te contaremos cómo enfrentó la pérdida de Messi y tomó decisiones que cambiaron todo. En el verano de A ver, muchachos, la verdad, excelente intro, me atrapó. ¿Qué quieren que les diga? 2021, el Fútbol Club Barcelona no era solo un club en crisis, era un campo de batalla. Las deudas aplastaban cualquier esperanza. La liga imponía reglas estrictas y el Camp Nou, sin su rugido habitual, parecía un mausoleo. Pero el golpe más duro aún resonaba. Lionel Messi, el corazón del Barcelona, estaba a punto de irse. Para los culés, esto no era solo perder a un jugador, era como despedir a un dios. Y en el centro de esta tormenta Se puede decir que la salida de Messi es comparable con la salida de enamorado de Junior. Sé que es una burrada, ¿no? Pero lo quería decir. Lo quería preguntar más bien. estaba Joan Laporta, el hombre que Si había no hubiera prometido sido por el salvar al Bayern club, Múnich, pero casi se ahora van a la enfrentaba quiebra, una decisión pero por suerte imposible. reaccionaron. ¿Cómo reconstruyes un imperio sin su pilar más fuerte? La respuesta no estaba en las promesas, sino en la valentía. Esta es la historia de cómo Laporta apostó todo para devolverle la vida al Barcelona. Cuando Laporta asumió la presidencia en marzo de 2021, había una esperanza que unía a todos. Messi se quedaría. Los aficionados lo creían, los jugadores lo deseaban. Incluso el propio Messi parecía dispuesto a firmar un nuevo contrato con un salario reducido para quedarse en el club que lo vio nacer. Laporta trabajó sin descanso, negociando en las sombras, moviendo piezas para hacer posible lo imposible. Pero los números no mienten. La liga, con sus límites salariales implacables, puso un muro. Las pérdidas del club, agravadas por la pandemia, habían reducido el tope salarial a un nivel crítico. Ni siquiera con los recortes propuestos por Messi, el Barcelona podía registrar su contrato. El 8 de agosto de 2021, el mundo del fútbol se detuvo. Lionel Messi, con lágrimas en los ojos, dijo adiós al Barcelona. No hubo cánticos ni banderas ondeando, solo silencio, roto por el llanto de los hinchas. Niños, adultos, periodistas, todos compartían el mismo dolor. El peor día de mi vida, muchachos, que no les quepa duda. No era solo el fin de un contrato, era el cierre de una era que había definido al club. Para muchos, Laporta había fallado. Lo acusaron de traicionar al ídolo, de no hacer lo suficiente.
Pero él sabía la verdad, mantener a Messi habría sido hipotecar el futuro. Habría significado más deudas, más restricciones, un club al borde del colapso total. Laporta eligió el camino difícil, puso al Barcelona por encima de su leyenda más grande. Ese momento marcó un antes y un después. Sin Messi, el club no tenía un equipo, tenía cenizas. Pero Laporta no se quedó mirando el fuego, comenzó a reconstruir y lo hizo con una estrategia que pocos entendieron al principio. Llamó sus movimientos palancas económicas. Básicamente el tipo vendió todos los activos del club. O sea, aquí lo resumo una vez. Vendió el Barça Studios, vendió el Barça... Bueno, marica, el Barça Studios lo vendió como 8 veces, te recuerdo. Para algunos era un golpe de genialidad, para otros una jugada peligrosa. En lugar de solo recortar salarios o renegociar contratos, Laporta tomó una decisión radical: vender partes del club para sobrevivir. Cedió el 49% de Barça Studios, la productora audiovisual del club. Entregó una porción de los derechos televisivos futuros a Sixth Street, un fondo de inversión. Otros activos comerciales fueron negociados a cambio de dinero inmediato. Los críticos no tardaron en alzar la voz. «Estás vendiendo el alma del club», decían. «Esto no es sostenible, es una locura». Pero Laporta no titubeó. En pocos meses, más de 600 millones de euros ingresaron a las arcas del club. La hemorragia financiera se detuvo. Las puertas del mercado de fichajes, cerradas por las crisis, volvieron a abrirse. Y entonces Laporta actuó con velocidad. Llegaron Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, Andreas Christensen y Franck Kessié. Fue una aventura. Ustedes se dan de cuenta lo gigante que es el Barcelona para que Lewandowski, estando completamente contento, asentado y siendo la figura del Bayern Múnich, haya decidido irse a un Barça en ruinas, que probablemente, y lo tengo que conocer, era muy probable que personas como yo al primer error de Lewandowski lo puteara, que cuando los tuvo lo hice. O sea, se dan cuenta de lo grande que es el club para que la gente quiera meterse a un reto de estos. Mis respetos a Laporta. Ventana de transferencias ambiciosa, algo impensable para un club que, según todos, estaba en bancarrota. Cada fichaje era una apuesta, cada presentación un desafío al escepticismo. Pero funcionó. De repente el Barcelona volvió a rugir. La plantilla se revitalizó. Los aficionados que habían perdido la fe comenzaron a soñar de nuevo. La liga empezó a mirar al equipo con respeto. Europa con sorpresa. Pero en importancia, después de Suárez, Lewan está ahí metido. Le ha faltado esa Champions. Sí, la verdad sí, le falta la Champions. Y ojalá se le pueda dar este año. Pero sí, yo creo que en el siglo los delanteros más importantes del Barça han sido, evidentemente, Luis Suárez, Lewandowski, Villa y Samuel Eto'o. No los dije en orden, ¿no? O sea, ahí están, cada uno los puede poner como quiera en el orden. Laporta no solo estaba fichando jugadores, estaba comprando tiempo, credibilidad y un impulso que el club necesitaba desesperadamente. Pero no todo era dinero. Laporta sabía que el Barcelona no era solo un equipo, era una idea. Y para devolverle su esencia, necesitaba a alguien que hablara el idioma del club. En noviembre de 2021 llegó Xavi Hernández, no como el genio del mediocampo que había sido, sino como entrenador. Xavi, formado en la Masia, discípulo de Johan Cruyff, era más que un técnico, era un símbolo de la filosofía culé. Cuando asumió el cargo, el equipo estaba en el 9º puesto de la liga. El fútbol era predecible, sin chispa. Xavi no tenía un currículum lleno de títulos como entrenador, pero tenía algo más valioso: la convicción de restaurar el ADN del Barcelona. Su misión no era solo ganar, era devolver el estilo, el control, la presión alta, todo lo que había hecho grande al club. Los primeros meses fueron duros. Los resultados tardaron en llegar, pero poco a poco algo cambió. Xavi confió en los jóvenes: Pedri, Gavi, Alejandro Valde. Reorganizó a los veteranos. El equipo comenzó a escalar posiciones del 9º al 4º lugar, luego al 2º. Para mayo de 2023, el Barcelona alzó el trofeo de la Liga, el primero sin Messi en 4 años. No fue un título cualquiera, fue una declaración.
El Muchachos, lo feliz que me puse en esa liga. Por Dios, yo pensé que nunca me iba a dar otra alegría más el Barcelona. Barcelona estaba de vuelta y lo hacía con su identidad intacta. Los jóvenes brillaban, el sistema funcionaba y la Sí, la verdad, defensa, sí, Javier. liderada por Xavi, se convirtió en la mejor de Europa. No fue un camino limpio ni perfecto. Las palancas económicas seguían generando debate, pero Laporta había logrado lo impensable, sacar al club del abismo sin renunciar a su esencia. Cada decisión, desde dejar ir a Messi hasta apostar por Xavi, fue un riesgo calculado. Y mientras el Camp Nou volvía a vibrar, Laporta permanecía en el fondo, observando, planificando. Porque en el fútbol, la gloria no espera, y el Barcelona siempre exige más. La resurrección del Barcelona estaba en marcha, pero el camino aún no terminaba. ¿Cómo llevó Laporta al club a nuevas alturas con un estadio renovado y una visión audaz? El Fútbol Club Barcelona en 2023 ya no era el esqueleto de un club que Joan Laporta heredó. Lo del estadio es impresionante, marica, porque un club en quiebra renueva el estadio para 96.000 personas. En 2021 había vuelto a la cima de la liga con un equipo que recuperaba su esencia y una afición que volvía a creer. Pero en el fútbol detenerse es retroceder. El Barcelona no solo necesitaba victorias, necesitaba un legado que resonara más allá de los trofeos. Joan Laporta, el arquitecto de dos resurrecciones, sabía que el trabajo no estaba terminado. Con un nuevo estadio en el horizonte, una generación de talentos emergiendo y una última jugada maestra en mente, estaba listo para escribir el capítulo final de su obra. Esta es la historia de cómo Laporta no solo salvó al Barcelona, sino que lo convirtió en un titán preparado para el futuro. Mateo, Tras el título de la Liga en 2023, el Barcelona... ¿Usted lo vende? Yo claro que sí. 1.000 millones por Lamine, ay, no sé. Yo creía que no. de Xavi Hernández había recuperado su alma. El estilo culé, pases precisos, presión alta, control, estaba de vuelta. Sin embargo, la temporada 2023-2024... Qué temporada de sombras. mierda. El mediocampo, sin la presencia de Sergio Busquets, perdió solidez. Los resultados fueron irregulares y la magia que había deslumbrado se desvaneció. No hubo Copa del Rey, ni Champions League, ni ese brillo que el Camp Nou exige. La afición, siempre exigente, comenzó a impacientarse. Xavi había devuelto la identidad, pero el Barcelona necesitaba algo más. Consistencia, hambre, una chispa que encendiera el césped. Laporta, siempre observando, tomó nota. Xavi había construido la base, pero el club necesitaba un nuevo impulso. En un movimiento que mezcló gratitud y pragmatismo, Laporta despidió a Xavi en 2024. Fue una decisión dolorosa. Xavi no era solo un entrenador, era un símbolo, un hijo de la Masia. Pero Laporta no se dejó llevar por la nostalgia. Agradeció a Xavi, lo abrazó y cerró su capítulo. Luego miró hacia adelante y trajo a Hansi Flick, un técnico... Te amo, Flick. Gracias por tanto. Gracias por las alegrías dadas. Alemán conocido por su precisión táctica y su obsesión por los detalles. Flick no tenía raíces en el Barcelona, pero entendía cómo potenciar su talento. No era un poeta del fútbol, era un ingeniero. Los resultados fueron inmediatos. Bajo Flick, el equipo se transformó. Jules Koundé se convirtió en un muro defensivo. Bueno. Andreas Christensen recuperó su mejor versión. Fermín López mostró valentía. Jugadorazo. Pedri recuperó su brillo tras las lesiones y Lamine Crack. Yamal, un adolescente de 16 años, jugaba con la madurez de un veterano. Esto no era una revolución, era una evolución. Y Ferran Torres, ¿no? También hay que mencionarlo. Que nunca lo dicen. Xavi había sembrado las semillas. Flick las hizo florecer. El Barcelona no solo jugaba mejor, jugaba con autoridad. Presionaban con ferocidad. Pensaban con rapidez y ganaban, incluso cuando el fútbol no era bonito. Laporta había acertado de nuevo, demostrando que su instinto para elegir líderes seguía intacto. Pero la visión de Laporta iba más allá del césped. El Barcelona no solo necesitaba un equipo competitivo, necesitaba un escenario que reflejara su grandeza. El Spotify Camp Nou, en proceso de renovación, estaba tomando forma como un coloso moderno. Con un costo de más de 1.000 millones de euros. Son buenos con sus leyendas, los mandan por la puerta de atrás. Es verdad, Javier, eso es verdad. Bueno, marica, pues si el Camp Nou se va a quedar así, va a quedar hermoso. Va a quedar mucho mejor que el Bernabéu.
Eso es un facto. No era solo un estadio, era una declaración de intenciones. Un templo diseñado para los aficionados globales, para noches épicas de fútbol y para ingresos que aseguraran la estabilidad financiera. En paralelo, Laporta cerró un acuerdo histórico con Nike en 2024, 1.700 millones hasta 2038, con 158 millones llegando de inmediato, sin cláusulas que penalizaran el rendimiento deportivo. El club, que años antes no podía pagar salarios, ahora respiraba con normalidad. El futuro también estaba en la cantera. La Masia, la fábrica de sueños del Barcelona, seguía produciendo joyas. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Héctor Ford, nombres que no solo prometían, sino que ya brillaban. Bueno, Héctor Ford tampoco es que sea Dani Alves, ¿no? Pero está en el Elche y lo está haciendo bien. Eran jóvenes, pero jugaban con la garra de titanes. Con Flick al mando, el equipo era rápido, dinámico, hambriento. Laporta había creado un equilibrio perfecto, un entrenador implacable, una plantilla joven y un club financieramente sólido. Y entonces llegó el momento de la gran jugada. Laporta sabía que el regreso del Camp Nou no podía ser solo una inauguración, tenía que ser un espectáculo que sacudiera al mundo. Rumores apuntaban a un fichaje estelar, un nombre que simbolizara el renacimiento del club. Erling Haaland, Florian Wirtz y Rafael Leao, jugadores que, según fuentes, no dudarían en unirse al proyecto. No se trataba Y trajo a Dani Olmo. solo de talento, era una cuestión de simbolismo. Laporta quería que la reapertura del estadio fuera una coronación, un momento que silenciara a los escépticos y recordara al mundo por qué el Barcelona es más que un club. A medida que se acercaba el final de su mandato, Laporta no buscaba aplausos, buscaba algo más grande, un legado imborrable. El Barcelona de 2024 no solo estaba estabilizado, estaba modernizado, revitalizado, listo para dominar. Las elecciones se acercaban, pero Laporta no necesitaba hacer campaña. Su obra hablaba por él. Un club que había estado al borde de la muerte ahora era un reino renacido. Había dejado ir a leyendas, arriesgado el futuro con palancas económicas, enfrentado críticas, pero cada decisión, cada sacrificio valió la pena. Joan Laporta no solo lideró al Fútbol Club Barcelona, lo salvó. En 2003, cuando el club había perdido su rumbo, en 2021, cuando había perdido todo. Fue el hombre que dijo sí cuando otros huyeron. Con memoria, audacia y una voluntad inquebrantable, reconstruyó un gigante. Ahora, con un estadio a punto de abrir sus puertas, un equipo que vuelve a inspirar y un futuro brillante, su legado está casi completo. Joan Laporta no es solo un presidente, es el guardián de un sueño que se niega a morir. Creo que para este punto en internet ya todos estamos familiarizados. Excelente final. Solo queda aplaudir y decir gracias por todo, Laporta. Ya está. Ya está.